Akira-chan lo vio. Yo soy Kari y tengo un hijo. Kuroki, la cena está lista. Cómetela antes de que se enfríe. ¿Cómo? ¿Y tu cena? Yo tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo para comer. ¿Qué? ¿No se supone que hoy no trabajabas? Al parecer, alguien se ha enfermado y no puede ir a trabajar. Por eso me han llamado. La semana pasada también pasó lo mismo. ¿No crees que estás trabajando demasiado? Está bien, está bien. Hay que ganar cuando se puede ganar. Perdón, es mi culpa. ¿Qué estás diciendo? Tú no tienes que sentirte mal por nada. Soy tu madre y esto es lo normal. Bueno, ya me voy. También esfuérzate, porque este año tienes que dar el examen de admisión. Me tengo que apurar. Cuando Kuroki todavía era muy pequeño, mi esposo murió en un accidente marítimo. Desde ahí yo sola lo he criado. No tener estudios fue una gran dificultad para criarlo yo sola. Para recibir un salario alto debes haberte graduado de la universidad o tener un alto TOEIC. Porque no quería que Kuroki pasara por lo mismo, desde chiquito le vengo diciendo que estudie como disco rayado. Eso valió la pena y Kuroki consiguió ingresar a una preparatoria privada prestigiosa, solo que el costo de una escuela privada era más caro de lo que había imaginado. Y porque con lo que ganaba en ese entonces era casi imposible pagar esa escuela, tuve que aumentarme trabajo. Desde que Kuroki entró en la preparatoria ya casi no tengo tiempo para estar juntos. La salida que tenemos a comer una vez al mes tampoco la hemos tenido. No, un poquito más. Cuando Kuroki apruebe el examen de admisión a la universidad podremos ir a comer algo rico. Me esforzaré un año más. Uf, me cansé. ¿Qué preparo para la cena? ¿Qué había en la refrigeradora? Adiós, hasta mañana. Muchas gracias por traerme hasta aquí. Venga cuando guste, por favor. Nos vemos mañana. ¿Kuroki? Mamá, ¿Qué es esto? hasta hace un rato estuve en la casa de Katsura. Me estaba ayudando con los estudios. Te avisé, ¿recuerdas? Que ibas a estudiar en la casa de un amigo. Este auto tan lujoso, digno de una escuela privada prestigiosa. Mucho gusto. Su hijo Kuroki y yo somos amigos. Me llamo Katsura. Ah, gracias por ser amigo de Kuroki. Usted es su padre. Muchas gracias por hacer el favor de traerlo. No, él no es mi papá. Es el señor Hiragi. Es mi mayordomo. Es un placer conocerla. ¿Mayordomo? Nos vemos, Kuroki. Habla seriamente lo del asunto en cuestión. Sí, ya sé. Señor Hiragi, entonces, volvamos, por favor. Como usted diga. Oye, ¿quién es ese muchacho? ¿Qué? ¿Ahora en tercero nos tocó el mismo salón? No hablo de eso. ¿Qué es eso de mayordomo y un auto tan lujoso? Al principio también me sorprendí. Su casa es tremendamente grande. Cuando quise ir al baño casi me pierdo y fue toda una aventura. Al parecer su padre, el señor Tokusa, es dueño de una compañía. Hasta piscina y gimnasio tienen. Impresionante. Y, ¿sabes? Hay algo que quiero hablar contigo. ¿Qué cosa? Katsura y su papá me han invitado a ir de crucero el sábado con ellos. Pero para ir de crucero se necesita la autorización firmada de los padres y... ¡No! Crucero es eso de subir a un barco, ¿cierto? ¿Qué? Espera, mamá. Es solo por un día. Si digo que no, es no. Tú también lo sabes, ¿verdad? Tu padre murió en un accidente en el mar. Poco más de 10 años atrás. Oye, Kuroki, tu papá es espectacular, míralo. Ahora estoy haciendo una montaña. Estaba entusiasmado diciendo que le mostraría a Kuroki una actuación espectacular. ¡Ay, impresionante! ¡Tu papá es espectacular! No funciona, pero realmente es espectacular. Tu papá no emerge. ¡Llamen a una ambulancia! Las olas se tragaron a un hombre. ¿Qué? No puede ser. Con el impacto de las olas, la tabla de surf le dio en la cabeza y al perder el conocimiento... Si necesitan la autorización firmada de los padres, significa que es peligroso. No te permito que subas a un barco para divertirte. Pero al menos escúchame. Yo quiero ir de todas maneras. Solo un día no afectará mi examen de admisión. Simplemente se trata de que tú no quieres que vaya al mar, ¿verdad? Así es. Pero es porque me preocupo por ti. No me trates como un niño para siempre. A mí no me pasará nada. Ya para con eso. ¿Por quién crees que trabajo todo el día? Solo para poder pagar tus estudios. ¿Cuánto crees que yo me estoy reprimiendo? Mamá, Mamá, ¿no eres tú la que me dijo que estudiara? Perdón, Kuroki. No es así. Si yo no elegí esa preparatoria porque quisiera. Kuroki. Le dije algo que como madre no debí decirle jamás. Pero hasta ese punto no quería que él fuera al mar.
Desde eso y por varios días no nos dirigimos la palabra. Yo también estaba ocupada con el trabajo, no tenía tiempo para hablar con él. Y la brecha entre nosotros se iba haciendo más profunda. Sigue ignorando mis mensajes. ¿Qué te pasa, Karin? ¿No estás suspirando mucho últimamente? Bueno, sí. Eso pasó. Reconozco que me pasé de la raya. Ya veo, por eso se han peleado. Tú no estás equivocada. Si nosotros los padres no llevamos las riendas, los hijos inmediatamente hacen cosas peligrosas e imprudentes. En especial mi tarado hijo. Tienes razón. Es por Kuroki. Tengo que hacer de tripas corazón y mantenerme firme. Ya llegué. Mamá, ¿Ah? de todas maneras, yo quiero ir al crucero. Por eso quiero que firmes el permiso. Perdón, estoy muy cansada por el trabajo. Deja que me vaya a dormir ahora. ¡Mamá! Perdón, Kuroki. Solo eso. Solo para el mar. Por ningún motivo puedo darte la autorización. Y sé que si aguanto hasta el día de mañana. Eso pensaba. Pero no imaginé que pasaría esto. Perdón, mamá. Oh, ¿qué hora es? Porque estoy de descanso me quedé dormida. Si siempre me despierto a las 6. Pero ya pasó sin haber firmado la autorización. Le pediré disculpas a Kuroki y me amistaré con él. Buenos días, Kuroki. ¿Kuroki? ¿Kuroki? Kuroki no está. ¿Por qué mi sello está ahí? No puede ser. Gracias por invitarme hoy. Yo también estaba muy emocionado. Gracias por venir. Oigan ustedes, ya vamos a partir. Oh, ¿qué pasa? Ah, no. No es nada. El número al que ha llamado puede que esté donde no le llegue la señal. ¿Por qué no contestas? A continuación, el clima. Durante la mañana de hoy estará soleado, pero se pronostica que el clima se deteriore en la tarde. En algunas zonas habrán vientos fuertes, truenos y relámpagos. Sería mejor evitar salir en la tarde. No puede ser. Tengo que hacer algo. Eso es, si no me equivoco en la solicitud, zarpaban el puerto Etra. Por favor, tienes que estar sano y salvo. ¡Kuroki! 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 ¿Mamá? Ah. ¿Por qué haces lo que te da la gana? ¿Tienes idea de cuán preocupada he estado? Perdóname. Perdón, ¿qué sucede? Disculpe, gracias por las intenciones con mi hijo. Soy la madre de Kuroki. ¿Es la madre de Kuroki? ¿Qué está ocurriendo? Yo soy el padre de Katsura. ¿Recibió de Kuroki la autorización para subir al barco? Sí, subir a un barco tiene algunos peligros y al hacerme responsable de la vida de un menor, tengo que tener la autorización de los padres. Yo no la firmé. Kuroki falsificó mi firma. Yo no autoricé que él vaya de crucero hoy. ¿Cómo? ¿Así fue? Kuroki, no dijiste nada de eso. Discúlpeme. ¿Cuáles son tus intenciones para hacer algo tan arbitrario? ¿Tanto así querías ir al crucero sin importarte lo preocupada que estaría? No es así. El que invitó a Kuroki al crucero fui yo. ¿Cómo? Fue el lunes cuando Kuroki vino a nuestra casa. Ya llegué. Hola, papá. No estoy molestando. Me llamo Kuroki. ¡Ah, Kuroki! Katsura me ha hablado de ti. Gracias por ser su amigo. Ya es tarde. ¿Qué tal si cenas con nosotros? Estaba pensando en pedir sushi del restaurante Hashibei. ¿No estaría bien? Yo quiero sushi shirashi. Disculpe, pero rechazaré la invitación. Mi familia es de madre soltera. Mi mamá, para poder pagar mis estudios, trabaja desde la mañana hasta la noche. Su único pasatiempo es poder comer algo rico. Y por mí también se reprime de eso. ¡Qué rico se ve! Por eso, no puedo darme yo solo ese lujo. Kuroki, disculpe. Me invitó especialmente, pero hoy ya es tarde, así que me retiro. Disculpe las molestias. Espera, Kuroki. Si es así, tengo una buena idea. Este sábado iremos de crucero de pesca. ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿A qué se refiere? Estaría bien que le prepares algo rico a tu mamá con los pescados que pesques en ese crucero. Tú mismo cocinarías lo que pescaste y se lo servirías a tu mamá. ¡Es el pescado que yo he pescado! ¡Qué impresionante! Le demostrarías el agradecimiento que tienes por ella y al mismo tiempo tu mamá comería algo rico. No, eso... ¿En serio podría? Sí, solo necesitas traer la autorización para subir al barco firmada por tu mamá. Y también te presentaré a un excelente chef. Señor Tokusa, muchas gracias. Por eso, no se trata de que Kuroki haya actuado arbitrariamente. Fue una conducta pensando en usted. Así que eso había sido. Pero Kuroki, está muy mal que hayas firmado la autorización sin el permiso de tu madre.
Esta vez no ocurrió ningún accidente, pero sería muy tarde después de que pasara algo. Discúlpeme. Yo tampoco confirmé lo suficiente. Le presento mis más sinceras disculpas por haberla preocupado. No, usted no tiene de qué disculparse. Pero Kuroki, realmente piensa en usted y la quiere mucho, de la misma forma que usted a él. Aquí por mis acciones, ¿podría hacerme el favor de perdonarlo? Perdóname, mamá, por haberte preocupado. Yo de verdad me preocupé mucho. Perdóname. También perdóname por pegarte y decir cosas horribles. Mamá... ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Fue impresionante! ¡Pesqué un besugo! ¡Así de grande! Me esforzaré en cocinarlo para que quede rico. ¿Vas a poder? Nuestro chef le enseñará correctamente. Estaré esperando tu comida, Kuroki. ¡Tú puedes! ¡Sí! Al abrazar a Kuroki después de tiempo, me di cuenta de algo. Él, que era tan chiquito, sin darme cuenta estaba más grande que yo. Pensaba que siempre tenía que llevarlo de la mano y protegerlo, pero... ¿Cómo? ¿Así está bien? ¡Tú puedes! Ah, esa manera de agarrar el cuchillo. ¡Qué peligro! Realmente mejor yo. Los hijos van creciendo y madurando sin que los padres nos demos cuenta. Precisamente porque deseamos que nuestros hijos crezcan, ¿no cree que como padres debemos creer en nuestros hijos y observarlos sin meter nuestras manos? Un poquito más. Tiene razón. ¡Listo! Lo que realmente deben hacer los padres, tal vez, sea creer en sus hijos bajo cualquier circunstancia. ご視聴いただきありがとうございました。まあ、海という自然が相手の事故だからこそ、近寄らせなければ危機に陥ることもないという考えですよね。もちろん、大切な人を目の前で失ってしまったからこそ、トラウマになってしまっているのはわかりますが、子供もいつまでも子供ではないですからね。やりたいと言っていることを感情的になって頭ごなしに否定するのはあまり良くないでしょう。それはともかくとして、勝手に同意書にサインしたりするのは良くなかったですから、なぜ親の同意が必要なのかってことを今一度考えていただきたいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。